programa al director de la Real Academia Española. Yo me formé en mi vida leyendo el diccionario de la Real Academia Española, así que lo tengo acá al que es responsable de esas ediciones. Así que le agradezco mucho por el diccionario, en primer lugar. Pero él está acá en Buenos Aires presentando este libro de la democracia en Hispanoamérica, que ahí lo están viendo. Es una enciclopedia. Miren, yo lo recibí hace 2 días, obviamente no pude leerlo totalmente, pero le pegué una mirada y me detuve en las cuestiones argentinas, que realmente hace una síntesis perfecta, perfecta. Es una enciclopedia de lo que pasó con la democracia en América Latina. Doctor, yo le quería preguntar, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo ve usted, director de la Real Academia Española, esta especie de que la palabra soez o la palabra violenta se haya adueñado del debate público? No le estoy haciendo ninguna alusión de país, estoy diciendo en general, porque en general pasa esto. Bueno, pasa en mi país, no tengo que referirme. Así es, no son soeces, pero sí violentos. En efecto, está muy violenta el uso de la palabra actualmente por los políticos. Será porque no tienen cultura suficiente para emplear tantas palabras hermosas que tiene la lengua y utilizarlas con más cuidado y más respeto. Pero realmente se refiere usted a un fenómeno muy generalizado. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que motivó? ¿Por qué ese cambio? No sabría decirlo, porque no he reflexionado sobre este asunto lo suficiente. Se me ocurre como primera impresión la falta de educación y de cultura. Cuando uno emplea palabras soeces para tener que explicarse, es porque no conoce otras o no maneja bien el idioma. Un idioma tan rico, con un diccionario como el que citaba al principio, que tiene 94.000 palabras y 190 y tantas mil acepciones, ofrece muchas oportunidades de utilizar los vocablos exactos para referirse a cualquier asunto. La violencia verbal debe ser producto de la polarización, del enconamiento de la política, de la falta de capacidad para encontrar soluciones de convivencia, para la resistencia a abandonar el poder por quienes lo ocupan, por la frustración de quienes no llegan, de no poder desplazar a los imperantes en cada momento. Es un conjunto de situaciones que explican frustración por un lado, abuso de poder por otro, inoperancia, incapacidad para el manejo de la cultura. Hay una relación directa entre las palabras violentas y los hechos violentos. Pues probablemente todo enseña, tampoco está medida la influencia que puede tener en la violencia callejera el uso por los políticos de palabras crudas, violentas. Pero sin duda todo ayuda. Cuando la violencia se apodera de la sociedad, primero en el lenguaje y después en los hechos, pues todo se hace mucho más difícil, la convivencia empeora. Realmente el lenguaje sirve también para ordenar la vida y ordenar las relaciones entre las personas, y es importante que se utilice con corrección, también con claridad. Ahora estamos muy empeñados, todas las instituciones lingüísticas, las academias del español del mundo y otras instituciones, incluso para otras lenguas, en que se emplee cuando se dirigen los poderes públicos a los ciudadanos un lenguaje claro, que se pueda entender, que los ciudadanos puedan ejercitar su derecho a comprender lo que se les dice para poderlo discutir, cumplir, si es el caso, disputar o también conocer cuáles son sus derechos de resistencia y de reclamación, y para poder ejercer los demás derechos que nuestras constituciones les confieren. Claro. Echándole una mirada a este libro, ¿cuánto le llevó a escribir esto? Investigar y escribir esto.
Tengo mucha afición a las cosas hispanoamericanas en general. No es el primer libro que he escrito. No, tiene un montón de libros escritos, pero digo... No, sobre Hispanoamérica, quiero decir. Pero este abarca muchísimos temas y muchísimos partidos, líderes, épocas, tiempos. Abarca exactamente 200 años, claro, casi completos, para el caso de Argentina, desde 1810 hasta la actualidad. Claro. Y así con el resto de los países, porque es un libro que se pregunta sobre qué es lo que ha ocurrido con la democracia en Hispanoamérica desde que se hicieron los primeros intentos de establecerla, que son con las independencias. Yeah. O mejor, antes incluso de las independencias, porque los diputados americanos participaron en las Cortes de Cádiz, hubo una representación en la primera Constitución que quiso ser una Constitución común para la península y para América, porque esta Constitución decía en su propio articulado que era una Constitución para los dos hemisferios. Se pretendió implantar la utopía de que hubiera un solo gobierno para la península y para toda América, y lo decía la Constitución. Ahí participaron todos, pero no salió porque era demasiado utópico y porque las independencias ya estaban en marcha y era un proceso imparable. Mirando el libro, veo que hay algo, que la democracia es muy difícil en América Latina. O hay gobiernos militares, o hay gobiernos elegidos democráticamente que después pierden la legitimidad en el ejercicio. ¿Qué gen se deformó en América Latina para que sea tan difícil una democracia común y normal? Como inclusive ocurre en España, hay una democracia en España. El lenguaje será violento, las peleas serán muy duras, pero hay una democracia que funciona. No, a nadie se le ocurre que puede ignorar el Congreso, el Poder Judicial. ¿Qué pasa en América Latina? Pues usted que lo estudió tanto. Niego que haya una genética especial en América Latina incompatible con la democracia. Quizás ese libro de lo que se preocupa fundamentalmente es de demostrarlo. La democracia es un sistema de gobierno muy difícil en cualquier parte en la que se aplique, el más difícil de todos. Usted empieza el libro diciendo eso. Lo digo porque pienso que es así y me parece fácil la demostración, porque no ha sido difícil la democracia en Hispanoamérica. Lo ha sido en España durante muchos años, en cualquier lugar de Europa que se elija. Puestos a hacer barbaridades con la convivencia, nadie ha hecho más barbaridades que los europeos en el siglo XX. América no ha sufrido la devastación que han supuesto las guerras mundiales que ha protagonizado Europa. En ningún sitio ha costado más establecer democracias. Ahora estamos muy contentos todos porque desde la Segunda Guerra Mundial para acá, Europa, todos los países, más tarde, más temprano, han establecido democracias muy estables, muy consolidadas, que son ejemplos para el mundo. Hispanoamérica es en esto un poco más rara, pero no es genéticamente incompatible. No, hay excepciones, está Uruguay, Chile, hay excepciones, pero hay una mayoría de países, sobre todo los más grandes, que les cuesta instalar un sistema democrático normal. Bueno, de eso trata el libro, de cómo les ha costado mucho a lo largo de la historia establecer procedimientos normales. Yo he tratado en este libro de ponerlo delante de los ojos del lector para que lo vean de modo normal, pero para reafirmar que no hay nada raro en Hispanoamérica que la haga incompatible con la democracia representativa. Y lo digo porque hay movimientos que se han extendido bastante que postulan una nueva democracia, un nuevo constitucionalismo, una variación de las reglas de la democracia representativa para establecer otras llamadas de la neodemocracia, del neoconstitucionalismo, que varía algunos de los principios de la democracia representativa para hacer otra cosa, ¿no? Sí, que es un fenómeno que se está dando en el mundo, inclusive en Estados Unidos, que a mí me extraña mucho eso. ¿Cómo evalúa usted ese cambio, digamos, de liderazgos tan antisistema que hay en el mundo? Tanto en Estados Unidos, en América Latina, pero también en Europa, está Polonia, Hungría. ¿Cómo evalúa? ¿Qué influencia tiene la palabra en eso? Bueno, la palabra tiene influencia en todas las cosas de nuestra vida, pero
no es la palabra la que está influyendo en estos cambios, sino realmente... Por ahí es la manera de decirlo también, ¿eh? Y de expresar la palabra. Hay amigos norteamericanos que me dicen, Trump dice lo que la gente quiere decir. Acá también, cuando ganó el presidente Milei, decía, Milei dice lo que la gente quiere decir. Están hablando de la palabra. Sí, esto no, están hablando de la palabra, no, están hablando de lo que políticamente el pueblo está deseando en algún momento determinado. No son una cuestión de palabras, es cuestión de políticas. Se trata de que las políticas liberales tradicionales han producido un cierto hartazgo, que hay un cierto cansancio de los partidos políticos tradicionales, de la intermediación de esos políticos entre el pueblo y las instituciones. El hecho de que no se estén respetando algunos valores o principios que una mayoría del pueblo considera necesarios. Todos esos movimientos han dado lugar a que se hayan extremado las políticas y haya pues muchos ciudadanos que piensan que tiene que haber un cambio. Y estos políticos nuevos representan a grupos de ciudadanos muy amplios. A grupos de ciudadanos muy amplios, la prueba es que ganan las elecciones. Ahora, viendo la historia de la democracia como usted la vio para hacer este libro, ¿qué futuro le da la democracia en el mundo y sobre todo en América Latina? Bueno, yo quiero pensar, la conclusión del libro es que ha habido muchos periodos de dificultad, pero expresa una fe en la democracia inquebrantable. No hay alternativa para los pueblos distinta de la democracia representativa. Se puede mejorar con algunas instituciones procedentes de la democracia que ahora llaman participativa o la democracia directa. Se puede evitar la posición de la partitocracia tan dominante en las políticas. Se pueden mejorar cosas que se han corrompido o que están mal desde que este tipo de democracia se inventó a principios del siglo XIX. Pero la democracia representativa como forma de gobierno no tiene alternativa. O mejor, tiene alternativas que no tienen nada que ver con el gobierno del pueblo. Que son muy malas. No tienen gobierno del pueblo, claro. Algunas variaciones, cuando yo he estudiado las constituciones nuevas de algunos países hispanoamericanos, hasta las últimas que tienen atisbos e instituciones democráticas, cuando las instituciones democráticas desaparecen y son sustituidas por el criterio del gobernante, allá ni siquiera me paro a estudiarlas. Por ejemplo, no he llegado a examinar la última constitución de Nicaragua, que se ha aprobado en febrero de 2025. Me ha llegado tarde. Debe ser horrible. Pero no lo hubiera estudiado tampoco, porque eso ya no es una constitución democrática. No están ya los principios esenciales en ese texto. Simplemente el arbitrio de una pareja gobernante, que eso tiene de singular, que en este caso es una pareja gobernante. Claro, sí, es el matrimonio Ortega. Déjeme hacerle una última pregunta, doctor. ¿Cómo ve usted, qué puede hacer la Real Academia Española frente a esta degradación de la palabra, del lenguaje, del debate público? ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo la Real Academia Española? Cada cual tiene que cumplir su función institucional y la de la Real Academia Española no es corregir el modo en que se habla, ni siquiera en el ámbito de la política. Bueno, pero señalar qué es correcto y qué no es correcto. Esto es. Nuestra función es fijar la normativa del lenguaje. Esto es lo que la Academia vino haciendo desde 1713, primero en solitario y luego en compañía de las otras 22 academias de la lengua española que hay en el mundo. Lo que hacemos, para que los espectadores lo recuerden, desde 1713 es hacer la normativa de la lengua, que está constituida principalmente por tres obras: el diccionario, la ortografía y la gramática. Mantener eso con carácter unitario para todo el orbe hispanohablante es el trabajo que hemos hecho. Y es un trabajo formidable, porque como la lengua... Porque además lo van modificando, van agregando palabras, ¿no? Bueno, vamos incorporando lo que hay de nuevo en la medida que descubrimos que los hispanohablantes incorporan novedades lingüísticas de todo tipo. Variamos las obras a medida que comprobamos que los hispanohablantes han cambiado algunos criterios o incorporan nuevo léxico. Esto es lo que hacemos, pero en eso nos concentramos, porque de eso depende la unidad de la lengua. Que la lengua española sea
única sin perjuicio de la variedad de cada país, las variedades fonéticas o léxicas de Argentina, que son tan hermosas, sin perjuicio de esa variedad, que la lengua sea única, es cuidar el mayor valor conjunto que tenemos. Lo mejor que tenemos es la lengua, lo mejor de nuestra cultura común es la lengua, y somos una potencia universal gracias a que tenemos una lengua que ya hablan 600 millones de personas. De eso nos ocupamos, de que haya políticos que inventan palabras groseras y que se manifiestan, no es nuestra función. Lamentamos que no usen el diccionario, que tiene muchas más oportunidades para expresarse de modo más correcto. Pero esto hemos hecho... Bueno, podrían proponer que los políticos usen el diccionario también, que lean el diccionario. Sí, bueno, y que se educaran también un poco mejor, y que aprendieran, fueran a la escuela. Todo ese tipo de cosas se pueden mejorar, ¿no? Que mejoren la educación siempre es bueno, y de eso depende también utilizar un buen lenguaje. Pero lo digo, nuestra función ha sido esa, y ahora que nos encontramos en un mundo que está que tecnológicamente ha variado tanto, pues estamos también tratando de aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio a los hispanohablantes. Y hemos incorporado la tecnología de la inteligencia artificial para poder servir mejor a los usuarios del español. Y también hemos procurado que no nos rompan la unidad del español las máquinas parlantes. ¿Sabe que ahora hay más máquinas que hablan que humanos? Sí, sí. Sí, sí. Y máquinas que traducen, y máquinas que nos corrigen cuando escribimos a máquina. De ahí puede derivar que los que hacen los algoritmos para la inteligencia artificial utilicen dialectos que acaben multiplicándose, dialectos digitales que acaben rompiendo la unidad. Nos hemos preocupado mucho de que esto no ocurra, y para conseguirlo hemos tenido que hablar con los dirigentes de las grandes tecnológicas, que son los dueños de ese lenguaje. Claro. Y nos han hecho bastante caso, ¿sabes? No estamos muy bueno, está bien. No estamos muy disgustados con la manera de hablarle de las máquinas, nos parece bastante correcta, ¿no? Le agradezco mucho, lo felicito por el libro y le agradezco muchísimo que haya estado esta noche en este programa. Muchas gracias a usted, es un placer. Gracias. Yo voy con mis colegas.